Volvemos y en este caso yo te había anunciado al principio del programa que vamos a hablar con un abogado que está buscando que la sociedad se entere de esta idea, la ley Fernando. ¿En base a qué? En base a este caso que estamos viendo todos los días, un juicio sobre la muerte lamentable, el homicidio de Fernando Báez Sosa, este joven que después de una salida en un boliche fue, la verdad, asesinado a golpes por los rugbyistas que, bueno, hoy están en el banquillo de los acusados y lo vemos diariamente todos los días, ¿no? El doctor Lautaro Arias Camacho, él está juntando firmas para aprobar la ley Fernando. ¿Por qué? Porque si bien estamos hablando de que existe un artículo del 80 puntualmente, el inciso 4, donde se habla del odio racial, no así del odio de clase. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, efectivamente, como habías puntualizado recién, el objetivo del proyecto es modificar el inciso 4 del artículo 80 para incluir el odio de clase como un agravante, es decir, como una pauta a ser considerada por los órganos judiciales al momento de graduar una sentencia, ¿no? Bien. Honestamente, más allá de que tenga un contenido estrictamente legislativo la propuesta, la idea es poner sobre el tapete, poner sobre la mesa el odio de clase como fenómeno, ¿no? Sí. Cuya existencia creo que nadie puede negar, y sobre todo el hecho de que ese odio constituye el móvil de muchos delitos, ¿no? Bueno, este caso puntualmente de Fernando, que ha tomado tanta presencia en los medios, ha disparado, digo, esto en usted puntualmente, pero digo, es algo que usted dijo, es algo que ya viene de alguna manera, solo que acá está mucho más explícito, ¿no? Mucho más presente el odio de clase. Claro, no es un fenómeno aislado, Sí. sino que existen casos, y más al interior del país, y que no cobran la visibilidad que ha cobrado el caso de Fernando, pero es un fenómeno lamentablemente creciente, ¿no? La motivación, o en realidad la génesis de la propuesta, está en conversar precisamente con colegas tuyos, con comunicadores, y coincidíamos en que no se hacía foco lo suficiente en la cuestión de clase en el asunto de Fernando, ¿no? Pueden salir, no sé, la Unión Argentina de Rugby, puede salir quien sea a explicar el fenómeno, a pedir disculpas, a decir que se trata de un grupo de violentos, a apuntar como monstruos a este grupo de personas, pero me parece que varios pensamos que se estaba omitiendo un factor fundamental, que es la cuestión de clase. Y se da esto puntualmente, usted mirándolo desde acá, nosotros vemos lo que pasa en el juicio y todo lo que se va hablando ahí, ¿no? Y sale esto, ¿no? Sale este pensamiento de entender, digo, que no es el odio racial solamente, sino que la clase está involucrada en esto. ¿Qué pasa en Salta, digo? ¿Hay casos como estos que no han tomado esta notoriedad, como hablábamos la de Fernando, de alguna manera? Por supuesto, y no solo en el ámbito penal. Yo creo que no podemos negar que hay sectores de la población que son más vulnerables que otros. O, dicho de otra manera, hay personas, hay seres humanos que son más vulnerables que otros por su sola pertenencia a un determinado sector social. Y te decía, no solo en lo penal, porque hay determinados sectores de la sociedad que son más proclives al trabajo no registrado, al trabajo mal remunerado y a otro tipo de prácticas abusivas. Entonces, esos fenómenos sí se dan en todo el país, se dan en nuestra ciudad, no solo en el ámbito penal, no solo en este tipo de agresiones como el caso de Fernando, sino también en ámbitos civiles, en ámbitos laborales. Claro, es verdad eso, porque uno piensa solamente y lo relaciona con el caso de Fernando, pero es cierto, hay mucha situación que está relacionada con particularmente lo laboral inclusive, ¿no? Creo que ahí es donde hay mayor cantidad de casos relacionados con el tema puntualmente de el odio de clase, ¿no? Sí, la idea justamente era poner el tema, el concepto de odio de clase en las discusiones, en las mesas, porque muchas personas, de hecho, ni siquiera estaban al tanto de que el odio racial ya estaba contemplado como agravante, o el odio por la orientación sexual de las personas. Mucho menos se tomaba en cuenta el concepto de odio de clase a la hora de considerar no solo escalas penales. Y el punto, te decía, es traerlo a discusión y analizar este concepto, hacernos cargo como sociedad de que nos está afectando, de que es un problema serio que tenemos. Y personalmente no soy una persona punitivista, no es que tenga esperanzas en que incrementar una pena o incluir un agravante. Todo, claro. Exactamente, sino todo lo contrario. Me parece que
lo importante es ponerlo en discusión, ¿no? Que manejemos como sociedad ese concepto para no dejarlo pasar. Aún así no creo que sea inútil como herramienta legislativa tener el agravante, porque a posterior ya nosotros somos la sociedad quienes vamos a tener que exigir de los órganos judiciales la aplicación y el uso de la herramienta. Por supuesto. Bueno, esto no existe hoy y este trabajo del doctor, que ha tomado obviamente la decisión de avanzar, lo hizo a través de una plataforma, ¿no? Para juntar firmas. Sí, hace una semana exactamente iniciamos la petición en change.org. Bajo el título de Ley Fernando proponemos esto, que se modifique el inciso 4 del artículo 80 y se incorpore como agravante el odio de clase. En la actualidad creo que ya se acerca a las 3.000 firmas en el transcurso de la semana, y esta mañana la directora de Change Argentina se comunicó conmigo para primero indicarme un link más corto para que la gente pueda acceder más fácil a change.org/Ley Fernando y para hacerme algunas recomendaciones para que sea más viral, digamos. Claro, exactamente. Bueno, hay que estar en el tema. Pero lo importante es que esto está tomando notoriedad y la gente, bueno, aquel que ha firmado ha entendido, en una semana 3.000 firmas no es menor, digo, ¿no? Para el movimiento que le han dado, me imagino que ha sido más bien de entre los amigos al principio, y ahora, bueno, obviamente esto se va a hacer más viral día a día, pero lo importante es que, digo, hay una intención, hay claramente un pensamiento en relación a este tema que nos dispara a otras cosas y que está bueno hablarlo en la mesa también, como decís vos, ¿no? Puntualmente, ¿no? Debatirlo, de hablarlo y con los jóvenes, por sobre todas las cosas, para que estas cuestiones no pasen nuevamente, ¿no? Y porque vamos cambiando como sociedad. Sí, exactamente, esa es la idea. Yo creo que el poder incluir el odio racial ha tenido toda una trayectoria, ha sido todo un recorrido. Incluir agravantes por violencia de género, por ejemplo, tiene todo su recorrido. Bueno, es el tema de la xenofobia, por ejemplo, también, ¿no? Hay que empezar a darlo. Hay que empezar a hacer ese recorrido. Bueno, puntualmente dentro del contacto que tiene usted con la sociedad en sí, ¿no? Por su profesión de abogado, más allá de lo que hablábamos recién, de lo laboral que se puede dar, en la juventud, ¿esto se ve? ¿Es visible dentro de la justicia, digo, casos como estos? O sea, que uno puede decir, acá, si bien el análisis que ustedes pueden hacer da como, acá hay odio de clase, pero bueno, sabemos que no está dentro de... claro, a ver, esto que voy a decir es una opinión estrictamente personal. Yo creo que la sociedad salteña es profundamente clasista, está dividida hasta territorial, geográficamente, en torno a clases, y por eso me parece tan valioso que la discusión respecto al odio de clase se dé desde el interior, ¿no? Que no estemos adhiriendo a un proyecto que necesariamente venga de la capital o de Buenos Aires, sino justamente desde acá, desde Salta, donde está tan marcada la diferencia, donde hay círculos de vulnerabilidades que se entrecruzan, ¿no? Imagínate que estamos diciendo que un ser humano es más vulnerable por pertenecer a un sector social si ese mismo ser humano es a la vez de una disidencia, de una minoría sexual, a su vez es de una etnia específica, se le suman vulnerabilidades. Y todo eso se da en nuestra ciudad, en nuestra provincia, y es muy notorio, es difícil de negar el odio racial o el odio de clase o el odio por la orientación sexual de las personas en la ciudad de Salta. Yo creo que es algo que vemos todos los días, ¿no? Es muy distinto hablar del odio racial y el odio de clase, esto para que quede claro, ¿no? Sí, exactamente. Es muy diferente. Sí. Bueno, doctor, en este caso nosotros acá también vamos a acompañar, lógicamente, publicando y haciendo promoción sobre este link. ¿Cómo es entonces para que la gente recuerde, pueda ingresar y también acompañar con su firma? Sí, hay que entrar a change.org/Ley Fernando. Bueno, esto sigue vigente. ¿Cuántas firmas tienen que juntar? ¿O cómo no hemos puesto un límite todavía. El objetivo es que cobre cierta visibilidad. Sí. Luego ya confío un poco en ustedes, en la gente de los medios, que tomen la iniciativa de incomodar un poco al sector político con esto, a ver quién recoge el guante, ¿no? Claro, por supuesto, bueno, pero esto va a tomar seguramente notoriedad a nivel nacional inclusive, porque es un caso que está vigente, que está día a día, lo vemos en la televisión porque estamos siguiendo el juicio, y que salgan estas cosas seguramente que va a tomar repercusión a nivel nacional porque hay alguien que se ha interesado en este tema, que no es tan solo por Fernando, que ya lamentablemente no está con nosotros, sino es porque justamente no hayan otros casos como lo de Fernando, ¿no? Y para que las penas sean diferentes también en este sentido, ¿no? Exactamente. Porque hoy por hoy no podemos hablar de esto, o sea, dentro, digo, de lo que significa la ley. Cuando decía hace un momento que es útil como herramienta, si hoy un tribunal
quisieran merituar una condena, analizando justamente el odio de clase, tendría que hacer, digamos, alguna acrobacia argumentativa para poder sustentarse en eso, ¿no? Claro, claro. Pero entonces si facilitar un poco. Exactamente. ¿No? Y darnos una herramienta a nosotros como población luego para exigirle la aplicación de eso a los órganos judiciales. Perfecto. Doctor, muchas gracias por visitar.